que no ha prescrito, porque eso es lo de la... Ya me voy al final también, a la prescripción, manda narices. Manda narices. ¿Y de qué sigo hablando? ¿De qué seguimos hablando? No sé. Bueno, pues el proceso para nosotros también fue muy gradual, ¿no? Yo no recuerdo la primera vez que me violó, pero sí recuerdo que me ha violado cientos de veces. Y fue un proceso también muy gradual. Nosotras compartíamos gimnasios con niños de nuestra edad y jugábamos con ellos, jugábamos al escondite, calentábamos juntos. Y de un día para otro, pues empezó a prohibirnos hablar con ellos, a prohibirnos mirarles. No podíamos contestar un buenas tardes y nos hacía estar en el gimnasio mirando al suelo, ¿no? Completamente sometidas. Y nos probaba esto también desde la perspectiva de la mujer adulta, ¿no? Que lo ve desde la distancia un poco. Pero te insultaba y veía a ver si se lo decías a tus padres, o de repente te castigaba a lo mejor con 6.000 abdominales por carte de la barra, ¿no? Y miraba a ver si los hacías. O sea, iba probando a ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Y hasta que ya se sobrepasó la última línea, la del abuso sexual. Yo llegaba la primera siempre al gimnasio, solía llegar la primera y él me hacía esperarle abajo en la sala de calentamiento en un sótano, que la llamábamos la sala verde. Y tenía unos ventanucos al fondo que por fuera en la calle daban a pie de calle, ¿no? Y yo me concentraba en esos pasos, en los zapatos. Para mí eran los zapatos, ya pasan los zapatos, ¿no? Y entonces, pues nada, los zapatos pasaban y se alejaban en la distancia. Y yo entonces rezaba mucho, ahora ya no, pero entonces rezaba. Y rezaba porque alguien le oyera jadear y bajara a salvarme. Pero también rezaba porque no le oyeran, porque entonces todo el mundo sabría lo putilla que yo era, ¿no? Todo mi objetivo al levantarme por la mañana es que nadie descubriera que yo no era ninguna campeona, que yo era una putilla. Y entonces no quería que nadie lo supiera. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿por qué no lo contaste cuando eras pequeña? Pues mira, aparte de sentirme responsable, de sentirme que yo lo provocaba, pues yo no quería que nadie supiera que yo era una putilla. Simplemente tenía 12 años. Si fuéramos capaces de pensar como cuando éramos niños, nadie tendría que hacer esa pregunta, porque todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y bueno, es un proceso muy, muy difícil, muy difícil. En ese momento tú solo quieres, nada, que nadie te pregunte, ¿no? ¿Qué te pasa? Y cuando te preguntaban, pues era mucho más fácil echar una sonrisilla y decir es que estoy muy cansada o es que he tenido un entrenamiento muy duro, a contar que me estaba violando mi entrenador. Entonces, bueno, pues eso, hay que observar, por allí había mucho, mis padres tenían prohibida la entrada al gimnasio, pero por allí había muchos adultos que veían cómo desaparecíamos a una habitación y cerraban con llave. Y con que solo uno hubiera... Bueno, luego me he enterado años después de que sí se comentó en la federación, ¿vale? Que la federación lo sabía y le protegieron a él, que allí siguió 30 años. Y yo no entrenaba en un club, yo entrenaba en el contexto del equipo nacional. Yo estaba a cargo del Estado español cuando me hacían esto, ¿no? Pero bueno, fue un día que salí llorando y ya no aguantaba más, rota, lesionada por 3 partes después de los Juegos. Salí un día llorando al coche de mi padre y mi padre se fue a por él al vestuario y yo les oía chillar desde la calle, pegando voces. No sabía ni lo que decían, pero decía, le va a matar. Y bueno, él salió y me dijo, aquí no vas a volver nunca más. Y no volví, tenía 15 años después de los Juegos y tenía otro ciclo olímpico por delante. Y yo creo que mi padre pensó, esto ya, o sea, nunca hablamos del abuso sexual, yo nunca se lo conté, él nunca me preguntó más allá. Yo creo que las implicaciones que eso hubieran tenido para él hubieran sido tremendas. Y bueno, el resto de mi vida pues ha sido guardar ese secreto, pensando, ¿quién me va a creer a mí? A una niña con un Dios aquí que es todopoderoso, ¿no? Y con 15 años piensas, bueno, ya me han apartado de este señor, ahora ya voy a ser una niña normal y voy a poder hacer mi vida.
y no te das cuenta de lo equivocadísima que estás, ¿no? Empieza otra fase de consecuencias del abuso, ¿no? De problemas emocionales, de problemas de relaciones con la gente, de trastornos alimenticios. He sido bulímica durante 12 años. Suicidio, siempre era levantarte no había un día que no me levantara por la mañana y no pensara en tirarme por la ventana, ¿no? Y era, pues eso, igual la misma técnica que cuando era una niña, pues ocuparme muy ocupada, hacer mis cosas, ir a la universidad, siempre muy ocupada para no pensar, para no sentir y para no tener que hablar de ello, ¿no? Y así van pasando los años. Y yo creo que hasta que mi primer hijo no nació, no volví a ser persona y a tener un objetivo en la vida, ¿no? Para seguir adelante. Muchas gracias por lo que estáis contando. Antes, en el café, comentabais precisamente cómo vuestra memoria estaba entrenada para olvidar, no estaba entrenada para recordar, ¿no? Entonces, creo que tiene muchísimo más valor todo lo que estáis haciendo en este momento. También comentábamos que, decíais, ¿no? Los profesionales tienen que saberlo, tienen que saber todo esto, tienen que conocer estas variables, estos contextos y detectar indicadores, ¿no? ¿Cuáles serían esos indicadores que creéis especialmente relevantes? Porque sabemos que, digamos, los indicadores por sí mismos no son suficientes, ¿no? Pero sí que puede haber algunos especialmente importantes que deben de tener en cuenta los entrenadores o la gente que está alrededor. Tú tienes ahí apuntado, ¿no? Yo tengo aquí trabajado 15 indicadores, pero bueno, lo hemos comentado mucho. Pues mira, los entornos donde se produce el abuso son entornos cerrados y secretos, ¿no? Hay un adulto con mucho poder que utiliza su influencia y su poder para manipular y para obtener favores de todo el mundo, de padres, de deportistas, de instituciones y de todo, ¿no? Hay fuertes idealizaciones. Mi entrenador es Dios. ¿Cuántas veces oímos eso a los deportistas, sobre todo los de élite? Entornos poco protectores de la infancia son entornos donde se introduce el concepto de ganar demasiado temprano o se le da demasiada importancia. Cuanto más tarde se introduzca, porque los niños cuando empiezan a hacer deporte no quieren ni ganar, quieren divertirse, quieren estar con los amigos, y ganar es lo que les metemos nosotros los adultos en la cabeza, ¿no? Se confunde la disciplina con el sometimiento. A los niños se les enseña a que tienen que ser disciplinados y tienen que obedecer sin rechistar y sin cuestionarse nada, simplemente obedecer lo que te dice ese Dios, ¿no? También se detectan a niños con baja autoestima, con miedos. El deporte no provoca cambios de personalidad en un niño, no debería. Te puede hacer más responsable, más serio, pero no provoca que un niño alegre y extrovertido de repente se convierta huraño y callado y que deje de hablar y que deje de comer, ¿no? Los entornos poco protectores, hay niños sin voz, ahí impera el ordeno y mando y los niños no tienen nada que decir. Y una de las cosas que se está haciendo ahora para proteger a los niños es empoderarlos y darles voz y dejarles participar en toda la toma de decisiones de cosas que les afectan directamente. Los niños no son de nadie, son suyos mismos. Y pueden hablar, pueden opinar y pueden decidir sobre sus cosas. ¿Qué más? Pues existe una gran confusión de roles, ¿no? Una de las cosas que yo recuerdo es la confusión. O sea, padres que se creen entrenadores que dicen que son tus padres, fisios que te llevan en coche a tu casa o entrenador que te lleva a tu coche en casa ida y vuelta, entrenadores que son taxistas. Se trata de que los niños tengan claro cuál es el rol de cada persona en ese entorno. El entrenador es entrenador, no es ni tu padre, ni tu masajista, ni tu médico, ni tiene que decidir si tú estás lesionado o no, ni nada. Toda esta confusión de roles es muy poco protectora de los niños.
Hay adultos que se quedan a solas con niños en habitaciones cerradas. Siempre yo cuando hablo con los entrenadores les digo, no os pongáis vosotros en situaciones susceptibles de que os acusen de algo, ¿no? No te quedes a solas con un niño en una habitación. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna, para que tú tengas que estar con un niño en una habitación a solas o en un coche. No hay razón ninguna para que tú te ofrezcas a diario a llevar a tu hijo o a llevar a uno de tus deportistas a casa o recogerlo. Y a los padres les digo, si tú crees que, o sea, si a ti un profesor de matemáticas te ofreciera empezar a llevar a tu hijo al colegio y a recogerlo a tu casa, te parecería raro, ¿no? Pues ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué lo entiendes como algo normal en un entorno deportivo, ¿no? ¿Qué más? Un entorno donde no se permite que las familias entren a ver un entrenamiento. La familia tiene que tener acceso al entrenamiento cuando quieran. Muchos clubs tratan a las familias como si fueran la peste. No, trabaja con ellos, inclúyelos, son los mejores aliados para ayudar a que tu hijo también se desarrolle deportivamente, ¿no? También hay menores que están aislados, ¿no? Niños que de repente están aislados, no hablan con los compañeros, no salen a hacer cosas con compañeros de otros entornos en el colegio. Siempre hay que animarlos a que hagan distintas cosas, no solo el deporte, no solo en ese entorno y no solo dentro del deporte deportivo, ¿no? Y luego, ¿qué más? Existen relaciones desproporcionadas de dependencia o lealtad. O sea, los niños son leales a su entrenador de una forma desproporcionada y hasta enfermiza, ¿no? No pasa nada por ser crítico, no pasa nada por opinar, no pasa nada. Y en este caso, eso es un factor que hay que mirar cuando hay una desproporcionada lealtad por una o dos personas dentro de ese entorno. Existen favoritismos. Nosotras siempre hablábamos de las elegidas y las apestadas. Yo creo que nos sorprende mucho cómo los entornos, ese tipo de cosas en dos generaciones completamente diferentes, porque yo soy más mayor que tú un poquito. Y en otros deportes, y no nos conocíamos nunca, de repente también había elegidos y apestados en su entorno, ¿no? O sea, una cosa súper extraña. Y luego son entornos donde se consiente, como decía también Elda, se consienten claros indicios de bullying entre compañeros y unas envidias y celos poco sanas y poco deportivas, ¿no? Yo creo que eso es un poco, no sé si tienes tú algo más. No, no sé, no se me ocurre nada más. Me has citado todo. O sea, pero es que es así, la base para que pueda ocurrir tiene que ser una base de seguridad para ellos, para los que abusan. Porque además no quieren, yo no sé si hay algún caso, pero así de esporádicos no existen, que yo sepa. Es un proceso de toda su vida y todas sus acciones son para conseguir el hecho, yo creo que el poder de hacer lo que les dé la gana sin que tenga ninguna consecuencia. Y lo único que sí que lo hemos comentado antes que quería añadir es que, a ver, seguramente el peor de los objetivos es el abuso sexual, pero esas circunstancias también se dan en otros casos en los que quiero decir, esos comportamientos, esos ambientes, también se dan en otros casos en los que a lo mejor el final no es el abuso, pero sí es algún otro tipo de abuso. O sea, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué una persona se preocupa de desconectar a la gente que está a su cargo del resto del mundo? ¿Para qué? Desde luego no va a estar persiguiendo los objetivos que se merece el niño, sino alguno suyo, el que sea, ya sea económico, personal o de su historia que tenga en la cabeza, ¿no? Pero es ridículo otorgarle, ridículo no, es penoso que se le otorguen esos poderes a personas que es que como son muy buenos y te hacen muchos campeones, vamos a dejar, no, será porque, o sea, tú tienes que hacer lo que diga el entrenador, que es muy bueno, y fíjate a todo el mundo que ha llevado a la cima, pues por mucha gente que ha llegado a la cima hay muchos más que, en fin, que están en otro sitio, ¿no? O sea, y en algunos casos como los nuestros, que sí hemos cumplido objetivos deportivos, pero la cuestión
personal pues nos va a acompañar siempre, ¿no? O sea, mejor o peor, o después de hacer la digestión, de racionalizar, pues uno pues más o menos con dificultad, pero puedes hablar de esto, pero es algo que no se quita, o sea, está pegado, ¿no? O sea, está pegado a ti para siempre. Y el hecho de hablar es muy bueno, pero porque al final siempre tienes que quitarte el tic primero, ¿no? De que como si fuera algo malo, ¿no? Yo no he sido. Eso, ¿veis? Eso que ahora lo he dicho de broma, pero en general en las relaciones personales, siempre que hay una confrontación, esa es mi experiencia, o sea, siempre que hay una confrontación, yo tiendo a pensar que primero que el otro tiene razón y segundo a no defenderme. O sea, eso me sigue ocurriendo. Me sigue ocurriendo y bueno, ahora lo identifico y peleo con ello, ¿no? Pero esa es la historia de mi vida. Y la soledad también es un concepto a la que te lleva el secreto, a la que te lleva el sentirte culpable de todo. Eso también te aparta del resto del mundo, te aparta de unas relaciones sociales de todo tipo normales. Y en cuanto a lo que es el desarrollo personal, pues eso, lo mismo, esa sensación de que es una doble, en mi caso es una doble situación, ¿no? El hecho de buscar siempre el refrendo de alguien al que otorgo un poder superior y al mismo tiempo el miedo a que eso no se produzca, ¿no? O sea, lo sé, lo verbalizo, lo corrijo, pero es el mecanismo que está impreso y eso no se puede arreglar, pero no se borra. Se puede aprender a vivir con él, pero no llegas nunca a... Seguís vinculados al mundo del deporte a través de vuestra familia, a través de vuestra actividad profesional. Obviamente habéis formado parte de ese entorno durante muchísimo tiempo. Sois de generaciones diferentes, parece ser. Yo os quería preguntar, ¿las estrategias de prevención deben de ser distintas ahora a las que podrían haber sido en vuestro momento, en vuestra época? ¿Ha cambiado tanto, digamos, la realidad del deporte? Ahora estamos hablando del deporte en España, obviamente, estamos hablando del deporte de base también, estamos hablando del deporte de de los centros de alto rendimiento, de competición. ¿Veis diferencias? Bueno, a ver, ahora hay algunas diferencias en cuanto en los sitios que hay más medios. Sí que suele haber un equipo multidisciplinar alrededor de los deportistas, ¿vale? Puede ser que no se den tantas circunstancias, o sea, en sitios de centro de alto rendimiento y tal. Yo creo que es más difícil, o sea, que es más difícil. Ahora, sigue habiendo, en mi opinión, montones de sitios de riesgo, montones de barrios que tienen al entrenador que, bendito sea, que se queda por las tardes gratis a entrenar a los niños de voleibol o de balonmano. O sea, y que fíjate lo que me los trae a casa, o que no sé qué, o que se los lleva, y a veces incluso les paga de su bolsillo, no sé qué. De eso, yo creo que sigue habiendo así. Mucha gente. Sigue habiendo gente que, y además, y seguro que habrá un montón que son, pues eso, personas altruistas y enamoradas del deporte y de hacer el bien. Pero el problema es que esa es una situación de riesgo ahí, evidente, ¿no? Evidente. Entonces, a mí me preocupa, o sea, me preocupa cada vez que yo ahora también soy entrenador de atletismo y me preocupa cuando voy por ahí y veo grupos. O sea, por cierto, yo formo un grupo soy con otra entrenadora, somos los dos, estamos presentes siempre los dos. O sea, pero vamos, es una cuestión de principios, ¿no? O sea, pero sí que veo muchos grupos que siguen teniendo veo en los atletas esa mirada, ¿no? de admiración y temor por su entrenador, y se me saltan todas las alarmas dependiendo, bueno, cuando veo o escucho algunos comentarios, ¿no? O sea, cuando ves a gente que se esconde
cuando aparece su entrenador. Pero bueno, tiene 18 años, tío, o sea, ¿qué pasa? Yo estoy en ese rango de edad, ¿no? A partir de 16, pero si les pase, lo que pienso es si les pasa esto a estos chicos que ya son mayores o tal, ¿qué pasará antes, ¿no? O sea, me preocupa y mucho, pero es eso, en esos grupos, en esos lugares, pues no estaría de más el estar muy atentos para que haya más personas que formen parte del equipo, haya más personas, más padres, que hay, lo que sea. Que a veces incluso el mundo de deportes que tiene eso, ¿no? Que a veces los recursos son muy escasos y no da para que haya una estructura y tal, pero seamos conscientes nosotros y los padres de que no se trata de acusar a todo el mundo, pero hay que estar atentos, desgraciadamente hay que estar atentos. Bueno, yo he vuelto al deporte. Yo desaparecí, me fui al extranjero y estuve casi 30 años ni siquiera sin verlo ni por la tele. Los Juegos de Barcelona ni los vi. O sea, cada vez que no podía, pensaba que el deporte me iba a volver a atrapar, el deporte iba a volver a tomar posesión de mi cabeza, y yo todo era rechazo absoluto. Después de volver a sacar mi historia, pues volví, y para mí era muy importante volver al mundo del deporte, y ahora pues sí, estoy haciendo cosillas. Yo pienso que en la prevención y en la protección sería importante que todos los clubes deportivos de la base tuvieran una estrategia de protección del menor. ¿Qué pasa? Que no tienen ni recursos ni conocimiento para llevar a cabo esa tarea. En otros países hay como un delegado de protección que está ahí, tienen todas pues buenas prácticas, tienen sus protocolos. Si tú vas ahora a un club y pides cuál es el protocolo de actuación, ¿no? Te miran como si vinieras de otro planeta, ¿no? Cuando mi hija empezó a hacer baloncesto, la pequeña, me fui al club y les pregunté por las credenciales del entrenador, y me miraban como diciendo, no se fía de nosotros, viene aquí a acusarnos. Y decía, no, pero es que te voy a dejar a mi hija aquí. Si es que no tiene más, no estoy cuestionando nada. No os estoy dejando ni mis llaves ni mi bolso, os estoy dejando a mi hija aquí, ¿no? Entonces yo quiero saber. Bueno, pues nada. Dije, bueno, pues me voy a un entrenador jovencillo que tenía ella, muy jovencito, muy majo, y le digo, bueno, cuéntame tú, ¿qué tal, qué has estudiado? Me dice, a mí es que me chiflan las niñas. Claro, a mí me saltan las alarmas, se me suben todos los colores, yo cuento hasta 10 y le digo, ¿quieres decir que te gusta entrenar a equipos femeninos, verdad? Y claro, entonces ya reaccionó el chaval, pero es ese lenguaje, esa cultura, esa cosa que ellos, muchos entrenadores no saben hacerlo de otra forma, repiten patrones, no tienen la formación necesaria en los INEFs, de formación. No hay una clase de protección del menor, no hay una clase de prevención, no hay ni siquiera una clase de cuáles son los ciclos evolutivos del niño. ¿Sabes? No sé, esto hay que empezar, pero por abajo. Hay que empezar por abajo, pero tiene que ser impuesto por arriba, porque tú vas a un club y dices, vengo a hablar de abuso sexual, y están aterrorizados. Entonces intentamos ir diciendo, venimos a hablar de prevención, de protección, de empoderamiento, ¿no? Al final, para ayudarles un poco, para quitar un poco, porque tú hablas de abuso sexual y ya te hacen, uy, esto aquí no pasa, ¿no? Hay que cambiar un poco también la cultura del no pain, no gain. Hay que hacer un trabajo brutal. Y en eso estamos intentando pues que desde el Consejo de Europa, desde la Unión Europea, donde haya mucho estudio hecho, ¿no? Que se empiece a bajar un poco a las capas de más abajo, porque muchas veces no tienen los mecanismos de protección en marcha porque no saben cómo hacerlo y no tienen recursos. Y bueno, pues eso es lo que yo pienso. Esta es una pregunta para Elda, pero también es una pregunta para toda la mesa, ¿no? Aquí hemos estado hablando, llevamos un tiempo trabajando en el nuevo marco de la Ley de Protección Integral de la infancia y de cualquier forma de violencia. ¿Qué crees que podría ser interesante incluir en este marco de España, ¿no? Que además ya también estamos viendo cómo es un poco una prueba piloto, ¿no? Un modelo de trabajo que puede ser adoptado por otros países y por otros entornos? ¿Qué es lo que podríamos ir incorporando pensando en todo esto que estamos hablando?
me consta que hay un montón de personas, que algunos están en esta sala, que están trabajando muchísimo para que esa ley sea una buena ley y que me consta también que se ha trasladado al Consejo Superior de Deportes para que se tengan en cuenta estas cosas. Una de las dificultades de una ley integral o de una estrategia integral es el hecho de que tienen que coordinarse muchas entidades. Ya es difícil coordinar, bueno, en España, la cuestión de España encima con las competencias de las comunidades autónomas, etcétera, complica las cosas, pero también entre disciplinas, ¿no? Entre coordinar los diferentes ministerios, etcétera. Y por ejemplo, nos parece muy importante también en este caso es integrar el papel y un papel activo del movimiento deportivo, en este caso. Porque, bueno, como decía Gloria, tiene que venir de arriba, o sea, a nivel de las grandes federaciones, etcétera, pero también tiene que venir del Estado. O sea, una de las cosas que me llamó la atención cuando a mí me confiaron el ámbito de deporte hace 1 año y medio así, fue lo que llaman el principio de la autonomía del deporte. Yo esto no tenía ni idea, y es como los medios de comunicación, ¿no? Como que el Estado no puede meterse en los temas de deporte, porque el deporte se autorregula, el deporte tiene sus mecanismos de justicia propia, y entonces ahí el Estado como que se autolimita, pero bueno, el deporte es que no está ni más allá de las leyes ni más allá de la justicia. Y entonces ahora tenemos que venir y recentrarnos, porque si es verdad que a lo mejor el deporte de base está un poco más lejos de esto que llamo el deporte, el principio de autonomía, pero es cierto que esa visión del deporte como algo, un mundo aparte, nos está causando un daño importante, porque al final lo que hacen es que las autoridades públicas se retiran, se inhiben, y entonces ahora, bueno, pues quizá uno de los efectos de esto del Me Too y de todos los casos que están saliendo, efectos positivos, que ahora las organizaciones y las federaciones se están dando cuenta de que, oye, que a lo mejor los próximos somos nosotros, y nosotros tenemos que tener algo en marcha para demostrar que estamos haciendo algo al respecto, que no nos pilla así por sorpresa, ¿no? Entonces yo creo que dentro de la ley sería muy interesante que se hagan como unas mesas redondas para asegurarnos que todo está cubierto, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad para que precisamente, bueno, yo es que ahora estoy muy sensibilizada con el tema de la prescripción, que el convenio de Lanzarote, como es un convenio a nivel internacional, al final los estados se ponen de acuerdo, tienen que llegar a un compromiso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no hubo acuerdo sobre el tema de eliminar la prescripción. Entonces, lo que sí el convenio de Lanzarote dice, que la prescripción tiene que correr a partir de la mayoría de edad, o sea que eso ya fue un avance, y encima también que los años tienen que tener una relación con el daño, ¿no? O con el tipo de delito cometido. Pero bueno, Gloria y yo hemos hablado mucho del tema de la prescripción, porque por desgracia a ella le ha resultado una negación de justicia, no solo una negación de justicia, pero también en una injusticia que su agresor se vuelve contra ella. Y así muchos. Y esto es una de las razones también por las que las víctimas no hablan. Entonces yo espero que también en el marco de la ley pues se dé ese paso definitivo. O sea, hay otros países en Europa que no tienen prescripción y no pasa nada, se condena a gente 50 años después. Así es que vamos a batallar eso un poco. Bueno, yo os cuento un poco cómo ha hecho referencia a Elda. Yo puse mi denuncia pues para sacarlo porque él seguía entrenando a niñas, no sabíamos lo que había pasado entre que yo me fui y después, 30 años después. Y bueno, eso tuvo su proceso y al final lo archivaron. Porque no habían aparecido casos no prescritos, ¿no? Al año siguiente recibimos una denuncia suya por mi compañera Irene, Toni Llorens, que es un entrenador que presenció los abusos, y yo, ¿no? Y un montón de periodistas, y nos denunció por supuesto daño a su honor, bueno, supuesto daño a su supuesto honor, debo decir.
Y bueno, eso tuvimos una sentencia al principio a nuestro favor, muy clara. La Audiencia Provincial de Madrid le dio la vuelta a todo, descartó todos nuestros testigos, todas nuestras pruebas y todo, y nos condenó a pagarle 10.000 euros provisionalmente por hablar. O sea, ni siquiera estábamos juzgando el delito, estábamos juzgando si su honor era más importante que nuestra integridad y la protección de otros niños, ¿no?, que todavía estaban ahí a su cargo. Y bueno, por suerte nosotras recurrimos y eso fue al Supremo y el Supremo nos dio la razón, anuló completamente esa sentencia y nos dijo que por supuesto que podíamos hablar de lo que nos hizo, ¿no? Y eso hace que podáis seguir trabajando y pueda estar aquí hoy, ¿no? Es duro porque yo creo que si hubiéramos tenido la oportunidad de ponerle ante un juez hubiéramos podido ganar ese juicio. Todavía, o sea, aun cuando quiten la prescripción es súper difícil poder demostrar un delito como ese muchos años después. Y aún así seguimos queriendo poder hacerlo, tener la oportunidad de ponerle ante un juez y de tener justicia, ¿no? Y bueno, y es una de las razones por las que la gente tampoco habla, ¿no? ¿Para qué voy a decir nada si esto no va a ir a ningún lado? Ya que también explico yo la situación de mi caso. Como he dicho antes, después del 92 fue silencio, se tapó aquello y a este hombre se lo llevaron, pues tuvieron que mover muchos hilos, ¿no? Pero el caso es que al final cayó en Canarias. Conforme nos hicimos mayores, las 2 o 3 víctimas un poquito más conscientes de que había pasado algo muy grave y que se había quedado aquello cerrado en falso, fuimos alertando, aprovechando por los canales de contactos con gente de allí, alertando, oye, que esto, ojo con este, no pasa nada, está controlado. Y hace 2 años, por estas fechas, me llama un amigo de Canarias y me dice que tiene que hablar conmigo urgentemente. Un amigo es atleta. Yo pensaba que el asunto estaba pues cerrado, o sea, que bueno, que estaba controlado, no cerrado. Y al día siguiente este hombre se cogió un avión y se vino a mi casa y me cuenta que algo que yo no tenía ni idea. Se había producido una denuncia de un caso no prescrito y la juez había desestimado por falta de pruebas o por lo que sea, ¿no? El caso, y el abogado de este chico había recurrido y acudían en mi auxilio porque todo indicaba que iban a desestimar también el recurso. A partir de ahí nos pusimos pues bueno, lo primero pues caí en shock porque otra vez la culpa obviamente te viene, pero también medio zombie, pero no tenía muy claro una cosa, que eso no podía pasar, no podía seguir pasando, o sea, de ninguna de las maneras. Así que la estrategia pues fue muy sencilla. Hablar con el resto de personas que sabía que habían sido víctimas, muy poquitas, e intentar abrir ese abanico a gente que sospechábamos por los patrones de comportamiento, vamos, porque o sea, cuando ves que alguien su vida se deteriora de esta forma exactamente como la tuya, dices, aquí, al final, hemos sido 13 los denunciantes después de 35 años. Yo sabía que en cuanto entrara por la comisaría y declarara, bueno, declarar no, era una denuncia de algo prescrito, pero una denuncia. Sabía que al minuto 1 eso iba a filtrarse, porque además yo creo que es lo que estaba esperando la policía, porque sabían que tenían delante a un delincuente, pero no podían meterle mano. O sea, y bueno, pues saltó a la luz todo el caso. Eso hizo que otra persona, después de muchas conversaciones y tal, hizo que otro niño se sumara, otro niño con delitos no prescritos, se sumara a la denuncia, y a partir de ahí es cuando se tomó en serio la situación. Y entonces, esto es que está en la cárcel, está en prisión preventiva a la espera de juicio. Todavía nos queda otro episodio que será duro, pero en este caso, por lo menos sí que
va a haber un juicio, va a estar sentado y va a tener que pelear mucho si no sé cuál será el resultado. Pero yo calculo que, además de los 13 que hemos ido a la comisaría, yo calculo que aproximadamente unos 35 es el rastro que dejó en Alhama. No sé en Canarias cómo habrá sido, pero sospecho que eso no ha tenido... o sea, que en cuanto tuviera montado el mecanismo de aislamiento, empezaría a coger a uno, al especial, al preferido, no sé qué, no sé cuántos. No sé qué dimensión puede tener esto, pero grande. Pero como digo, no sé si será justicia, pero por lo menos ahora mismo no puede hacer nada y esperamos que no pueda hacer nada nunca más, ¿no? Antes de dar paso al acto de clausura, querría citar a las personas que me han dado la posibilidad de preparar esta entrevista, esta reunión de hoy, y que de alguna manera están aquí también, ¿no? Entonces, no quiero dejar de citar a Victoria Noguerol, a Raquel Raposo, a Francisco Javier Aznar, a Eva Gómez Pérez, a Natalia Alameda y a Lourdes Díaz de las Cuevas, con quien he tenido, digamos, el privilegio de compartir la preparación de esta sesión. Antonio, Gloria, muchísimas gracias por vuestra valentía, por vuestro coraje, por vuestra generosidad. No sé si quieres comentar algo más. No, yo quiero daros especialmente las gracias. Sé que estos testimonios son muy difíciles. Yo a Gloria no la conozco, pero a Antonio sí. Y conozco el ambiente en el que se desarrolló todo este tema. Sé lo difícil que fue para él salir de ese entorno, porque yo conocía la otra parte. Yo conozco al agresor y casi no somos familia, pero bueno, somos parientes, como decimos en nuestro pueblo. Sé lo difícil que fue para él, porque verdaderamente no lo creyó nadie, se tapó de una manera especial, se cerró en falso, como él dice, porque lo único que se hizo fue trasladarlo a otro contexto, y prácticamente muy pocas personas del pueblo pudieron creer que eso estaba pasando, porque era verdad, tenía un prestigio y una situación en el pueblo que era muy difícil, empezando por las autoridades administrativas hasta el prestigio social que tenía. Por eso, pues, te agradezco especialmente ese testimonio, y bueno, y a Elda, por supuesto, el haber participado, el haber venido desde Estrasburgo a este congreso. Sabemos que siempre contamos con ella para estas cosas, y ella sabe que también puede contar con FAMI para lo que necesite. Muchísimas gracias a todos, y vamos rápidamente a pasar a la clausura para que antes de que se vaya.